Empezábamos la primera conferencia hace ya por el de Semana Santa, no me acuerdo ahora del día, menudo organizadores de hecho, del día de la conferencia. Comenzamos con José Luis Sánchez Nogales, que nos hablaba de esa perspectiva de la dignidad de la persona y de la aportación que hace la teología cristiana al concepto de persona y el reconocimiento de su dignidad. Y hoy continuamos con la segunda conferencia, que como decía el día anterior, pues son todas conferencias de gran actualidad. Hoy nos acompaña don Francisco Saragoza y la conferencia que él nos va a pronunciar en esta tarde lleva por título La misericordia en el magisterio del Papa Francisco. Presento primero al ponente. Francisco es sacerdote de nuestra diócesis de Almería. Él es además director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de aquí de Almería, jefe de estudios del Centro de Estudios Eclesiásticos. Profesor en los dos centros. Él estudió su carrera de teología en la Facultad de Teología de Granada y culminó los estudios en la Universidad Gregoriana de Roma. Es uno de los, por no decir el sacerdote, digamos así, uno de los sacerdotes mejor preparados de nuestra diócesis de Almería, con una formación muy vasta, muy sólida. Él es, ante todo, su especialidad la teología fundamental, pero también es un gran conocedor de otra materia que se llama Misterio de Dios, que hace referencia a la Santísima Trinidad. Y bueno, se está especializando en un montón de cosas, porque el obispo cada vez le encarga más asignaturas, señal de su valía y de su capacidad en el seminario y en el Instituto de Ciencias Religiosas. Y entonces también va conociendo estas cuestiones con mayor profundidad sobre Sagrada Escritura y sobre otras muchas cuestiones. Los que le conocéis, aquí hay algunos, sabéis que es una persona muy humilde y esa humildad es signo de su gran inteligencia. Un hombre muy trabajador, muy servicial, siempre que se le pide algo está dispuesto a colaborar y a echarle una mano. Y bueno, además es párroco en una gran parroquia aquí de Almería, que es Santa María de los Ángeles, en el barrio de los Ángeles. Pues párroco, también es canónigo en nuestra catedral de Almería. Y bueno, mil cosas más, porque tiene muchísimas ocupaciones. Yo por eso le agradezco enormemente que haya hecho un hueco en su agenda y que haya hecho un hueco para preparar esta conferencia que nos imparte hoy. Y es un tema, no me quiero alargar, ya sabéis, de tremenda actualidad, porque el Papa Francisco permanentemente nos está sorprendiendo, está rompiendo muchos esquemas, está lanzando ideas muy interesantes, está haciendo que la fe, la Iglesia, la experiencia de Cristo, o al menos el conocimiento de lo que es la Iglesia y de la misión de la Iglesia que nace del Evangelio, llegue a lugares insospechados, ¿no? Y llegue a los corazones de muchas personas. Un día en un bar, me acuerdo, un camarero, que al final el hombre quería decirme algo, pero no se atrevía, que al final me entabló conversación conmigo a raíz del Papa Francisco, ¿no? Sacó el tema del Papa Francisco, fue el tema porque mucha gente está muy impresionada por este Papa. Un Papa que no está diciendo nada revolucionario en cuanto que sea contrario a lo que la Iglesia ha creído siempre, pero sin duda lo está haciendo de una manera y con un estilo y con una profundidad, y de vez en cuando está dejando unos mensajes pues, que realmente están calando mucho y están transformando muchas cosas. Pues de eso nos va a hablar don Francisco, de la perspectiva de la misericordia en el magisterio del Papa, y nada, yo ya le cedo la palabra y le agradezco enormemente porque esté esta tarde aquí con nosotros. Pues le agradezco en esta presentación, casi que da vergüenza decir ya nada más después de lo que ha dicho, pero con gusto vengo. Sobre todo en la presentación invertiría el orden de lo que ha dicho. Primero, soy párroco de Santa María de los Ángeles. Creo que lo importante para nosotros es ser seguidores y servidores de lo que creemos, y después pues con gusto pongo a disposición lo que sé y lo que puedo de quien lo necesita. Una vez recuerdo que un gran teólogo decía que cuando las presentaciones son espectaculares, señala que el ponente es poco conocido. Es decir, la presentación debe de ser inversamente proporcional a la calidad del ponente, así que cuando la presentación ha sido tan larga es por ahí. Bueno, yo quería hablar en esta tarde, cuando Ignacio me proponía la posibilidad de compartir con vosotros una ponencia,
Pues sobre algo que creo que es de una gran actualidad, porque continuamente lo oímos, lo vemos y lo sentimos en los medios de comunicación, pero quizás nos quedamos más con la figura y menos con el mensaje de lo que el Papa Francisco pues quiere proponer. Aquel miércoles de marzo del 2013, cuando el Papa Francisco era elegido como Papa y él comenzaba su pontificado, él hacía un gesto que de alguna manera denotaba cómo él entendía la Iglesia. Él no entiende la Iglesia de una forma piramidal, donde lo que importa es la cabeza, lo que está arriba, y lo que pasa desapercibido es lo que está abajo, sino él tiene una imagen de la Iglesia muy propia de la Iglesia latinoamericana, que es la Iglesia Pueblo de Dios, donde realmente lo que importa es lo que somos todos, somos bautizados, somos pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios evidentemente pues está dotado de una serie de dones y de carisma para su organización, entre ellos pues está el Papa, que es el que preside ese pueblo de Dios en la caridad, pero lo que importa es que todos somos hijos de Dios, que todos somos iguales, no somos jerarquía, no somos extraños. Y por eso cuando él se asomaba al balcón en la Basílica de San Pedro del Vaticano, lo primero que él hacía, si tenéis oportunidad de verlo alguna vez, es no dirigirse al pueblo como Papa, sino pedirle al pueblo que le dé su bendición. Es decir, os pido que le pidáis a Dios por mí. Con lo cual él se sentía miembro de ese pueblo al que él está llamado a servir. Esa es una imagen de cómo él entiende la Iglesia. La Iglesia ha sido llamada por Cristo para ser enviada. Por tanto, la Iglesia tiene que estar mirando en un primer lugar, en un primer momento a Cristo, pero ¿a dónde debe de ser enviada? ¿A dónde debe de dirigirse la Iglesia? ¿Cuál es el destinatario de la Iglesia? Y el Papa lo tiene muy claro. El Papa Francisco dice, debe de dirigirse al hombre de hoy, al hombre actual, no al hombre genérico. Luego os diré cómo él entiende el hombre y cómo ve el hombre especialmente de nuestro mundo. Pero ya sabemos cuál es su destino. Y dice el Papa que él tiene un sueño, porque él sueña con una Iglesia que es pobre y con una Iglesia que es para los pobres. Ese es su punto de partida. Y me gusta la palabra sueño. Vosotros que sois personas universitarias veréis que los profesores siempre venimos con programas que responden a nuestros objetivos, que se estructuran según nuestros métodos, es decir, todo depende de nuestras fuerzas, de cómo nos organizamos, de cómo lo hacemos. Todo él no tiene el objetivo de una Iglesia que sea pobre para los pobres, porque eso sería pensar como que somos nosotros los que somos capaces de hacer la Iglesia así, sino él habla de un sueño. Porque un sueño tiene algo de maravilloso, y es que no todo depende de nosotros. No es algo burocrático. Soñamos con algo que nosotros no podemos solo conseguir, pero seguramente Dios nos puede ayudar a que lo vayamos forjando y a que lo vayamos haciendo posible. Y por tanto sueña con una Iglesia pobre que no va a depender solo de nosotros, sino que va a depender de que nosotros confiemos en Dios. Y una Iglesia pobre que se dirija a los pobres, que después veremos qué entiende el Papa Francisco por una Iglesia de los pobres. Es bonito hablar de un sueño, porque se sitúa en esa línea que es clave en nuestro mundo y es la de hacer posible a veces lo que nos parece imposible. Por eso hay muchos teólogos que dicen que si pudiéramos resumir el contenido del Papa Francisco en alguna palabra, pues el Papa Francisco seguramente podríamos resumir todas sus enseñanzas, todo lo que él nos está diciendo continuamente, en una palabra muy bíblica, que es misericordia. Es decir, tener un corazón que se hace pobre, que se hace cercano, que se hace sufriente con el que te necesita. No porque lo merezca, sino sencillamente porque te necesita. De hecho, cuando el cardenal Bergoglio, cuando el Papa Francisco fue elegido obispo, pues todos los obispos tienen que elegir un lema para su episcopado. Y él eligió un lema
que dice: mirándome el Señor con misericordia, me escogió. Es una frase que me gusta mucho porque denota la gratuidad del amor, y expreso esa palabra, la gratuidad del amor. A mí me gusta decirlo esto muchas veces en la parroquia, algunos me lo habéis oído, una palabra clave para mí describe la gratuidad, y me gusta destacarlo con la letra de una canción. Hay una canción que dice: ámame cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite, y que nos expresa que el amor tiene una dimensión de gratuidad, sobre todo cuando es divino. Es decir, si yo merezco el amor, o si alguien merece mi amor, al fin y al cabo no es gratis, está haciendo algo para merecerlo. Pero cuando tú amas a alguien que incluso no te quiere, que incluso te da la espalda, que incluso a veces te ofende, y lo amas aún a pesar de eso, tu amor es gratis, porque el otro no hace nada por merecerlo. Y aún a pesar de eso tú se lo regalas. Cuando el Papa Francisco elige este lema para su ministerio, es porque él entiende que así es Dios. Es decir, yo no soy poca cosa, soy una miajilla de sastre. Y aún a pesar de eso, Dios me mira y me quiere con locura. Por eso él quiere que la Iglesia sea así, y él escoge ese lema para su ministerio, para su magisterio. Así de sencillo es su ministerio y su magisterio. Él enseña, y enseña no como un teólogo, enseña como un catequista. Su reflexión es una reflexión más pastoral que teológica. Él quiere que lo que dice se haga vida, no se quede en la enseñanza. De hecho, hay un libro que él escribe, una de sus encíclicas, en la que él habla. Sabéis que al Papa Francisco le gustan mucho los neologismos, es decir, inventar palabras para decir cosas que hemos dicho toda la vida, pero al decirlas de una manera nueva, pues llama mucho la atención. Y él habla de la teología de escritorio. Es decir, él se queja mucho de todos esos teólogos que se ponen a reflexionar en sus despachos, que escriben conferencias, volúmenes, investigaciones ciertamente profundas, complicadas, bien fundamentadas, pero que no las entienden a veces ni ellos mismos. Es decir, no son capaces de llegar a la vida de las personas. Y él entiende que así no debe de ser la enseñanza de la Iglesia. Por eso muchos le achacan que es un papa muy populista. Yo no lo creo. Creo sencillamente que es más un papa catequista, que quiere que la gente le entienda y que utiliza todos los medios de comunicación que están a su alcance, no solo los verbales, sino también en una sociedad tan visual como la nuestra, pues los signos proféticos y expresivos. Pero que el Papa Francisco en nuestro mundo hable de misericordia no es solo una novedad. Es decir, a veces podemos ser un poco injustos con los papas anteriores, como si todo comenzara con Francisco y Francisco fuera el único que se le ha ocurrido hablar del amor de Dios a la gente, especialmente a la gente más sencilla, sino que él mismo en su escrito reconoce que se sitúa en continuidad con los papas anteriores, con Juan XXIII, con Pablo VI, con Juan Pablo II y con el cardenal Ratzinger, con Benedicto XVI. Todos estos papas pusieron un especial interés y un especial énfasis en hacer que la misericordia de la que habla el Evangelio pues sea el contenido o el anuncio central de la Iglesia. Y me explico para que lo entendáis. Desde el siglo XVI en adelante, la Iglesia se esforzó mucho por anunciarse a sí misma. Y me explico cómo es la Iglesia, cómo se estructura, quiénes son los papas, quiénes son los obispos, quiénes son los sacerdotes, cuántos son los sacramentos, qué celebramos en los sacramentos, cómo hay que vivir los sacramentos. Y poco a poco Cristo se iba quedando en un segundo lugar. Hablábamos más de nosotros mismos, que es pecado, que no es pecado, no hagas esto que te condena, no hagas lo otro que te apartas de Dios, tienes que hacer estas cosas. Y Cristo nos íbamos olvidando poquito a poco de él. A partir del siglo XIX, más o menos, la teología comienza a estudiar con profundidad la Biblia. Y empieza a descubrirse
¿cómo es el rostro de Cristo? Es decir, ¿cómo era Jesucristo? ¿Cómo actuaba Jesucristo? ¿Cómo se acercaba la gente a Jesús? ¿Cómo trataba y a la gente especialmente dirigía su mensaje? ¿Cuál era su mensaje? Y empieza a descubrirse lo que los teólogos llaman el rostro amable de Cristo, el rostro bondadoso de Cristo. Y a partir de ahí, las enseñanzas de los papas giran un poco. La Iglesia deja de anunciarse tanto a sí misma y empieza a anunciar más a Cristo. Pero no a un Cristo cualquiera, no a ese Cristo pantocrátor o ese Cristo hierático que muchas veces vemos en la iglesia o en las catedrales, sino que empieza a anunciar a un Cristo misericordioso, cercano con los pobres, con los humildes, con los sencillos. De hecho, el Papa Juan XXIII, cuando convoca el Concilio Vaticano II, invita a toda la Iglesia, y cito palabras textuales, a usarlas, dice él, la medicina de la misericordia con las personas. A dejar una época de condena donde a veces hemos creído más en Dios por temor que por amor, para empezar a descubrir que verdaderamente lo que nos atrae es el amor de Dios. Pensar que esto que yo estoy diciendo, todavía tenemos resquicios, residuos de ello. Es decir, hay mucha gente que todavía, Ignacio lo sabe, que también es sacerdote como yo, la gente te dice, oye, hoy hay que ir a misa, pero como una obligación, no como una devoción, no como algo que te guste, como decir, a ver si cumplo el precepto, caigo en pecado y puede ser que Dios me castigue. Claro, yo entiendo que las cosas es mejor hacerlas por amor, porque te convencen, porque las quieres, que no por temor, porque tienes miedo. Y la Iglesia empieza ahora a hacer ese giro, de dejar de anunciar las cosas por temor, a empezar a anunciarlas por amor. A dejar de decir, mira, no hagas esto porque te condenas, para empezar a decir, haz esto porque realmente es lo que te planifica, lo que te hace feliz, lo que te constituye como persona. Esta línea que empieza el Papa Juan XXIII la sigue con mucha ilusión el Papa Pablo VI, que es el que lleva a término el Concilio Vaticano II, y es el que invita a la Iglesia a que tenga en sus palabras la espiritualidad del buen samaritano, es decir, una Iglesia que en el camino de la vida sepa pararse ante las personas que puedan estar caídas por tantas circunstancias como encontramos en la vida. Pero sobre todo va a ser el Papa Juan Pablo II el que haga de la misericordia uno de los estandartes de su pontificado. El Papa Juan Pablo II es un enamorado del amor de Dios, de la misericordia, y la predica con una fuerza tremenda. Uno de sus segundos escritos, su segundo escrito como Papa, se lo dedica precisamente al tema de la misericordia, aunque a veces se queda olvidado. Y lo bonito que tiene Juan Pablo II pensar es que él no habla de la misericordia de una forma teórica, sino él habla de la misericordia desde una experiencia vital muy importante. No hace falta recordar, como bien sabéis, pues que el Papa Juan Pablo II, que era natural de Polonia, vivió en su juventud los coletazos de los campos de concentración nazi y por tanto experimentó ese dolor y ese sufrimiento de la gente hasta extremos insospechados. Y no solo experimentó la misericordia en carne ajena, sino que él mismo sufrió en su propia carne un atentado y él hizo experiencia de amor y de perdón con la persona que había atentado contra su propia vida, sabiendo que la misericordia, el amor de Dios, no solo puede ser o debe de ser el contenido de lo que anunciamos, sino también el estilo de cómo lo anunciamos. Esto es importante, fijaos, porque esta idea que os estoy diciendo es una idea que recoge el Papa Francisco. Es decir, no solo tienes que anunciar que Cristo te ama, porque lo puedes anunciar de muchas maneras, sino que debes de anunciarlo amando tú también. Dicho con otras palabras, el Papa Francisco dice que la mejor palabra que hoy podemos pronunciar como Iglesia es no la que decimos con los labios, sino la que decimos con la vida. Y por tanto, cuando amamos, estamos haciendo que lo que decimos
sea creíble. Ese es su estilo. Y él recoge esa intuición del Papa Juan Pablo II. Y en una reunión que tiene con unos curas jóvenes de Roma, pues se lo dice. Estoy convencido, le dice él, que estamos viviendo en la época de la misericordia. Llevamos 30 años acá donde la Iglesia debe de esforzarse por anunciar el amor de Dios y debe de anunciarlo amando ella a sí mismo, amándolo y haciéndolo cercano a todas las personas que nos rodean. Pensar que el Papa Bergoglio pues es algo que él ha vivido profundamente. Yo os cuento una anécdota. Yo tengo un amigo, bueno, es amigo también de Ignacio Luis, que es sacerdote en Argentina. Y cuando yo veía al Papa, en muchas de sus maneras de actuar, pues si os soy sincero, algo de marketing le veía, como buen argentino que es, decía, bueno, este sí que lo hace bien. Pensaba ciertamente que lo hacía así. Por ejemplo, cuando él llega al palacio, cuando él la primera vez, no sé si sabéis que la primera vez que el Papa se hospeda en un hotel del Vaticano, cuando baja el Papa lo primero que hace es dirigirse a la recepción para pagar su habitación. Claro, pues la recepcionista imaginaba la sorpresa de que el Papa iba a pagar su habitación. Eso rápidamente cundía en los medios de comunicación y yo pensaba, digo, esto es marketing. Esto lo hace el Papa para lo mismo que cambiar el coche y comprarse su Diana 6 de toda la vida, ¿no? Tiene sus 4 ratas. Me decía este sacerdote, dice, no, él era así, Paco, es decir, cuando era cardenal de Buenos Aires, él iba al Palacio Episcopal en el metro y en el autobús. No utilizaba ningún vehículo oficial. Su estilo es ese. Es un estilo cercano, humilde y sencillo. Y así lo contagia, y así él lo vive. Y de hecho el nombre que él elige como Papa, pues es muy significativo de su ministerio. Pensar que él elige Francisco por San Francisco de Asís, que destacaba San Francisco de Asís por algo que es tremendamente significativo. Yo lo cuento porque quizás no lo sepáis, pero es importante porque de alguna manera está en el fondo del ministerio del Papa Francisco. Y es que cuando Francisco de Asís siente esa experiencia de conversión, de que Dios le llama a cambiar su vida, pues él baja a una iglesia muy pequeñita que había en Asís y que estaba hecha polvo, medio derruida, la iglesia de San Damián, donde había un Cristo precioso. Y él el Cristo rezaba con mucha frecuencia, pidiéndole a Dios pues, que le iluminara realmente si quería que se convirtiera y se fuera ese camino. Y él siente en aquella oración como que el Cristo le dice, Francisco, reconstruye mi iglesia. A eso que San Francisco de Asís pues, se remanga sus manos, con el sacerdote de aquella iglesia empieza a ir ladrillo a ladrillo reconstruyendo ahí aquella iglesia física que estaba medio derruida, hasta que él descubre que no era esa la iglesia que Dios le pedía que reconstruyera, sino la otra iglesia que se había dormido en el camino, que se había olvidado de los pobres y que se había enriquecido a sí mismo. Por tanto, no es aleatorio que Francisco, el Papa, se ponga a sí mismo ese nombre, porque sigue reclamando él una iglesia hoy también pobre para los pobres. Con lo cual, llegamos a la línea en la que el Papa Francisco se sitúa y en la que el Papa Francisco entiende la iglesia. Mirad, el Papa Francisco no quiere hacer de la misericordia una especie de cristianismo laico, porque a veces cuando los curas hablamos tanto de la misericordia, del amor de Dios, dulcificamos tanto esto que parece como que no hay ninguna exigencia. Pues si Dios te quiere tanto, que da igual lo que hagas con tu vida. Y no es así. Él es tremendamente exigente y continuamente nos invita a que miremos cómo es la vida de Jesucristo para dejar que sea la vida de Jesucristo la que se convierta en referente de nuestra vida. ¿Cuál es, por tanto, la base donde hay que mirar? ¿Cuál es el centro o la piedra donde el Papa apoya su magisterio? Pues lo dice muchísimas veces. Él dice, mirad, no habléis de Cristo teóricamente,
no deis discursos sobre él desde los libros, sino hacerlo desde lo que él mismo nos ha dicho. Y no hay mejor lugar que la Biblia. ¿Cómo es Dios? Dios es juez, Dios controla, Dios castiga, Dios es Padre. ¿Cómo es Dios? Y la Biblia dice que Jesucristo es el rostro de Dios. Vamos por tanto a ver cómo es Dios mirándole el rostro a Cristo. ¿Y cómo es Cristo en la Biblia? ¿Cómo actuaba él? ¿Era libre? ¿Era libre frente a su sociedad, frente a lo que estaba impuesto? ¿De dónde brotaba esa libertad? ¿Cómo actuaba con las personas que se acercaban a él? ¿Cómo era su relación con los humildes, con los pobres, con los sencillos? Fijaos cómo era su relación con los excluidos, con las prostitutas de la época, con los publicanos. ¿De dónde brotaba ese amor que él tenía? Y el Papa invita una y otra vez a que no hablemos de Cristo desde la teoría, sino que hablemos de Cristo desde lo que él mismo nos ha dicho desde la revelación. Y nos lo dice por activa y por pasiva. Y es una experiencia que está fuertemente arraigada en su vida. Él habla con una fuerza de Cristo que impresiona, con una alegría y con una vitalidad que llama ciertamente la atención. Por eso, una iglesia que tiene puesta la mirada en Cristo, después, ¿cómo tiene que ser esa iglesia? Y yo quiero describir esa iglesia en 4 rasgos que el Papa Francisco dice, como decía, con neologismos, es decir, con palabras. Él es listo, es una persona, muchos dicen, como yo mismo he dicho, que es pastorista, parece, no, es una persona lista, es jesuita, doctor en teología, doctor en filosofía, un hombre tremendamente formado, un gran teólogo, fue teólogo de las grandes conferencias que hubo en Latinoamérica, está en la fundación de la teología del pueblo de Argentina, uno de los precursores de la línea moderada de la teología de la liberación, es decir, un hombre con una formación tremenda, no tan sencillo como a veces nos lo quieren pintar los medios de comunicación, pero un hombre tremendamente inteligente, sí, un hombre que es comunicativo. Y como es comunicativo, él, cuando va a decir las cosas, inventa palabras, de tal manera que la palabra se te queda. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Cuando él estuvo en Brasil, en el encuentro con los jóvenes, para decirle a los jóvenes que no miren la vida como simples espectadores, que no se queden al margen de lo que sucede, sino que se impliquen, una palabra que él repite por activa y por pasiva, implicarse. Él utiliza una palabra que a mí me hace una tremenda gracia cuando oía, y era: jóvenes, no balconeen la vida. O sea, no miren la vida desde los balcones, no se suben a mirar la vida, ver la vida pasar y ustedes apoyar los balcones, sino jóvenes, métanse ustedes en la vida, lúchenla, construyanla, disfrútenla. Dicho así, seguramente no hubiera pasado desapercibida a todo el mundo. Pero al decir no balconeen la vida, no la miren dentro del balcón, una expresión que a todos nos golpea y que automáticamente se te queda y te implica y te invita a pensar qué ha querido decir el Papa con esa palabra que ha dicho. Pues hay 4 expresiones que para mí definen cómo él entiende el anuncio de la misericordia por parte de la Iglesia. Lo primero que él habla es de una iglesia que, primera palabra que él se inventa, una iglesia que primerea, es decir, que llega a la primera y que toma siempre la iniciativa. Porque él dice que Dios es así. Dios es el que siempre toma la iniciativa, Dios es el que siempre se acerca a ti, Dios es el que siempre te da fuerza, el que siempre te anima, el que siempre te consuela. Tú como iglesia debes de hacer lo mismo, pero ten la seguridad que donde tú vayas ya ha estado Dios primero. Pero como iglesia toma la iniciativa. Y aquí viene otra de las grandes palabras que él se inventa, porque eso invita a que nosotros entendamos que la iglesia siempre es una iglesia, él dice, en salida. Estamos acostumbrados a nuestras iglesias
cerradas en nuestros templos, y el Papa habla de otro tipo de iglesia. Eso hay que hacerlo porque hay que mantenerlo, porque la vida cristiana comienza en el encuentro con el Señor, pero no se acaba en el encuentro con el Señor, y la iglesia debe de salir fuera. Aquí viene otra de sus novedades, la iglesia. La iglesia no existe en el azul del cielo. ¿Qué es la iglesia? Y él no quiere, y siempre lo dice, si le escucháis un mensaje, habla siempre en segunda persona. Bueno, como argentino, de plural. Vosotros. Porque la iglesia eres tú. Y él siempre lo ha hecho. Nunca diluye la responsabilidad de un bautizado en la institución. Que la iglesia debe de ser misericordiosa significa que tú debes de ser misericordioso. O sea, que no te pongas a juzgar a los obispos y al Papa, sino que te juzgue a ti mismo, que también eres iglesia. Y lo dice por activa y por pasiva. El anuncio dice, debe de ser persona a persona. Por tanto, una iglesia que debe de estar atenta a la gente para ir a su encuentro. Y entonces esto da lugar a otra de las expresiones del Papa, que también tiene hondos calado en la teología, que es, por tanto, debe de ser una iglesia con olor a oveja, dice él. Es decir, una iglesia, sí, lo mismo que el buen pastor es el que tiene que oler a oveja porque está todo el día con su rebaño. Un pastor que pastoree desde la lejanía malamente lo va a hacer. Pues una iglesia que quiera estar al servicio de sus fieles desde la lejanía malamente lo va a hacer. La iglesia debe de oler a oveja, debe de estar con la gente. Dice literalmente en su escrito, no quiero que seáis una iglesia encerrada, quiero una iglesia, a mí me encanta esta expresión, quiero una iglesia accidentada, quiero una iglesia herida, quiero una iglesia manchada por salir a la calle, quiero una iglesia que no esté enferma por estar encerrada en la comodidad de sus propias seguridades. Tremendo esto, cuando lo oímos, yo soy el primero que digo, madre mía, porque eso es de una realidad tremenda. Y ahí vienen otras de las imágenes que a mí me encanta, porque él dice, quiero una iglesia que sea un hospital de campaña. Es decir, la iglesia tiene que estar cercana a los hombres para curar, un hospital. Pero de campaña, para poder movernos, no un hospital fijo donde la gente tenga que venir a mí, sino un hospital de campaña, donde yo pueda desmontar el hospitalillo para irme mañana a donde haya otra persona que me necesite y que pueda curarla y que pueda tenerla. A nosotros los europeos, con nuestra comunidad, con nuestra sociedad del bienestar, esto nos resulta extraño, pero pensar que el Papa no habla tanto con mentalidad europea cuando con mentalidad argentina. Y el Papa pues entiende la Iglesia desde esa vitalidad de una Iglesia que tiene que salir a la calle para encontrarse con el hombre que está herido. Por tanto, es una Iglesia que sabe acompañar. A mí esto me encanta porque a veces no sabemos acompañar. Yo cuando leía, para preparar la charla y leía esto, digo, pues es verdad. Porque yo muchas veces voy a acompañar a alguien, pero si llevo mucha prisa, al que voy a acompañar le digo, venga, nada de prisa que no llegamos. Con lo cual, a veces, al que acompañamos, lo queremos amoldar a nuestro ritmo, en lugar de amoldarnos nosotros al ritmo del que acompañamos. Y por tanto, una iglesia que acompaña tiene que ser una iglesia pues que a veces tiene que ir muy lenta y que tenga que acompasar su ritmo con los más lentos y con los más débiles. Una iglesia que no fuerce el paso de nadie, una iglesia que sepa escuchar, una iglesia que tenga paciencia, porque no todo el mundo es un privilegiado ni todo el mundo está capacitado para ir a un ritmo rápido. Y los rápidos seguramente van a ir delante de nosotros, pero nosotros tendremos que ir con los últimos. Y un ejemplo que dice el Papa de la Iglesia y que le echa mucho de menos es la alegría. De hecho, pensar que su gran escrito, su segundo gran escrito, él lo titula La alegría del Evangelio. Porque él dice que cuando tú te encuentras con alguien y ese encuentro es provechoso en tu vida, pues ese encuentro te produce alegría. Y
si realmente te encuentras con alguien que te afecta, ese alguien que te afecta es capaz de cambiar tu vida. Pero de eso tenemos experiencia cotidiana. Si yo tengo un amigo que aprecio, no me quedo indiferente ante lo que le sucede. Si yo me enamoro de una persona, esa persona es capaz de cambiar mi vida. Si esa persona no me afecta para nada, pues lo voy a demostrar también en mi vida, es decir, que no me afecta para nada. Y el Papa dice, bueno, ¿y tu encuentro con Cristo cómo se nota? Porque si te encuentras con Cristo de verdad, debe de demostrarse en que vives tu fe con alegría. Si no, seguramente te habrás encontrado con una doctrina o con una moral, pero no con una persona. Así de real es el Papa y por tanto invita una y otra vez a esa realidad, la de encontrarnos con Cristo. Pero claro, fijaos que sencilla dice, ¿y qué amor que tú experimentas en tu vida no tienes necesidad de darlo a conocer? Así de sencillo, con estas palabras tan sencillas, nos dice cuál es el origen de la misión cristiana. Si realmente tú sientas que el Señor cuenta contigo, te sientes querido por Él, inevitablemente vas a tener que comunicar ese amor a los demás. ¿Y quiénes son esos demás? ¿A quién hay que comunicar ese amor? ¿A quién hay que llevarlo? Y el Papa dice que ese amor hay que llevarlo a los pobres. ¿Quiénes son los pobres para Francisco? Y no me quiero alargar más, voy terminando. La Iglesia, he dicho que mirándolo en Cristo, debe de anunciar con misericordia y debe de anunciar la misericordia. ¿A quién? Evidentemente a todo el hombre. Pero él no se quiere olvidar de una categoría que injustamente a veces hemos dejado a un lado, que es la de la opción preferencial por los pobres. Él dice que no es una moda ni política ni social, sino que es una categoría teológica que forma parte del Evangelio y que Cristo se dirigió a los pobres, sin excluir a los ricos, sin excluir a nadie, pero los pobres eran preferenciales en su anuncio. ¿Y quiénes son los pobres? Si algo caracteriza la rica enseñanza del Papa Francisco es su profunda sensibilidad social por la realidad y su análisis ciertamente importante de la situación política, social y económica que vive nuestra sociedad. Él dice que los pobres, ante todo, son aquellos que experimentan en su vida la desigualdad, la flaqueza, la pobreza, la carencia de lo necesario, lo que todos entendemos por pobres, de aquellos que no tienen lo necesario para vivir con dignidad. Y él dice que esta sociedad, que esta situación a veces es injusta, porque es producto no de algo que es inevitable, como por ejemplo la enfermedad, sino que es producto de la inequidad, dice, de la desigualdad que nosotros somos capaces de generar entre las personas. Y mientras hay personas que tienen absolutamente mucho, otros tienen menos, pero claro, su análisis lo hace a nivel de realidades, de situaciones, de sociedades. Por tanto, la desigualdad él la ve muchas veces como fruto de la injusticia, y esta desigualdad tiene en su base lo que él llama el nuevo becerro de oro, el nuevo ídolo, que no es otra cosa que el gran becerro de oro de toda la vida, que es el dinero, que es capaz de generar prácticas y estructuras tales que generan tremendas desigualdades entre las personas. Y es una situación que posiblemente todos conocemos, pero que a veces nos viene bien escucharla y oírla, para no dulcificar ese concepto de pobres que a veces tanto tenemos, ¿no? ¿Quiénes son los pobres? Pues aquellos que en su vida sufren, y no los pobres que no tienen nada para comer, especialmente. Y después vendrán otros tipos de pobreza, pero ese también es el pobre. Eso ha dado lugar a una frase que es tremendamente impactante del Papa Francisco, y él habla de la cultura del descarte. De quien no sirve hoy en nuestra sociedad, quien no es productivo, automáticamente lo podemos descartar y lo podemos excluir. Pensar que es una realidad que a veces se da por desgracia. Y nuestra cultura del descarte, pues
hay muchos sectores, ya no solo personas, sino sectores de la sociedad que estamos aislando. Y a veces hemos equiparado vida a calidad de vida. Y cuando una vida no tiene calidad, a veces le oímos hasta a la gente decir, es que eso ya no es vida. Cuando la dignidad de la vida se debe de hacer más patente en las situaciones de fragilidad o en las situaciones de pobreza o de pequeñez. Por eso el Papa habla de esa cultura que nos está haciendo en casi justificar el que a veces podamos descartar a personas y poderlas dejar en un segundo lugar. Y junto con eso, pues evidentemente el Papa sigue hablando de las pobrezas de toda la vida, ¿no? Es decir, de que por mucho que una sociedad científico y técnica pueda avanzar, hay problemas que una sociedad científico y técnica nunca va a poder solucionar, como por ejemplo el dolor, la soledad, la fragilidad humana de la persona, la enfermedad, la pérdida de seres queridos. Situaciones que requieren de misericordia y no solo de justicia, requieren de cercanía y no solo de igualdad. Por eso el Papa habla de esta situación de realidad, de soledad que todos experimentamos y invita a la Iglesia a que la miremos, a que nos pongamos en camino hacia ella y a que sepamos reconocer que no siempre lo hacemos, pero no por ello, no porque no lo hagamos, Él lo hace con ese deseo no de inculpar, sino de motivar, de decir, esta es nuestra fragilidad, Señor, y ayúdanos a seguir caminando. Haciéndolo sobre todo, pues con la vida. De tal manera que, como decía, muy convencido el Papa Francisco, lo que anunciamos, que no lo anunciemos solo con las palabras, sino que anunciemos con la vida. Termino con un ejemplo que a mí me ha ayudado mucho a entender lo que el Papa Francisco nos quiere transmitir. Cuando el Papa Benedicto XVI presentaba su renuncia, recuerdo que comentaban con mucha prisa que urgía elegir al siguiente pontífice porque se acercaba la Semana Santa y se esperaba pues eso, que el nuevo pontífice, el nuevo Papa, pues presidiera las solemnes liturgias del Vaticano. Y efectivamente, pues, con una gran rapidez, pues eligieron al Papa Bergoglio como Papa. Una de sus primeras sorpresas es que el Jueves Santo, es decir, solo 15 días después de su nombramiento, el Papa no celebró el Jueves Santo en la Basílica de Letrán, como era costumbre, donde el Papa pues lavaba los pies a 12 cardenales, sino que el Papa Bergoglio lo que hizo fue irse a un correccional de menores en el Casal del Mármol, y en ese correccional de menores lavó el pie a 12 chicos y chicas, de entre los cuales se prestaron también una chica que no era creyente y otra que era musulmana y que quiso participar en ese gesto y en ese rito. El Papa pidió que no se hiciera especial propaganda o publicidad de aquel gesto, pero que era así como entendía la Iglesia. Que si él lavaba aquellos pies, no lo hacía porque los pies en sí encerraran ningún tipo de belleza, sino porque aquellos pies representaban el caminar de Cristo y por tanto estaba lavando a Cristo. Y entonces le decía a la gente que le escuchaba que él entendía que así era la Iglesia, es decir, una Iglesia que se debe de saber arrodillar ante los pies que están frágiles y cansados en el camino, porque esos pies que están cansados y frágiles en el camino son los pies que necesitan la misericordia de Dios y porque en definitiva esos pies son el mismo Cristo. Por eso decía que más allá de la imagen mediática de Francisco, pues su enseñanza es muy sencilla, pero tremendamente rica y tremendamente renovadora para la Iglesia. Muchas gracias. Recorrido de su magisterio, de su gesto, de sus signos, de sus palabras, que sin duda efectivamente han marcado y marcan un estilo nuevo, fresco y que ha supuesto y ha hecho tanto bien a tantas personas, no solamente dentro de la Iglesia, sino también fuera. Muchísimas gracias una vez más pues, por el tiempo, la dedicación y
y por esta estar aquí, por estas palabras de esta conferencia que nos ha impartido. Como siempre, tiempo para preguntas o petición de aclaración, alguna observación muy breve que se quiera hacer al ponente. Qué bien. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Preguntar algo? ¿O pedir aclaración de algo? No sé. Señalé que ha quedado todo clarísimo. Ha quedado todo perfectamente explicado. Clarísimo. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna intervención, ninguna petición de palabras, pues concluimos. Aquí esta conferencia, esta segunda conferencia de este ciclo, agradeciendo a don Francisco su presencia y sus palabras, y la siguiente la tendremos dentro de 2 jueves, creo que es día 21, me parece, de abril. La anterior ya me acuerdo cuándo fue el 27 de marzo, y la última la tendremos, la tercera y última será el 21 de abril. Viene don Alberto Peregrina, compañero también, profesor del Instituto de Ciencias Religiosas, bueno, del Centro de Estudios Eclesiásticos de Almería, y compañero también de estudios de don Francisco, y buen amigo también de los dos. Y hará la tercera conferencia, que va sobre la teología y la fenomenología de la muerte. Se titula La experiencia cercana a la muerte, fenomenología y teología de la muerte. Un tema realmente interesante y en el que don Alberto es un especialista, conoce mucho y luego, pues, al igual que don Francisco, es un buen docente y sabe explicar y transmitir muy bien. Así es que, si Dios quiere, los alumnos nos vemos mañana en clase, y el resto pues podemos seguir viendo aquí en este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias.